En un recóndito pueblo llamado Sombría, la tristeza era tan densa como la niebla que lo cubría. Las casas, con sus tejados desvencijados, parecían suspirar bajo el peso de la desesperación. Los rostros de sus habitantes, marcados por años de penurias, reflejaban un silencio sepulcral roto, solo por el susurro del viento entre las ramas de los árboles marchitos. Durante generaciones, una maldición había caído sobre Sombría, robando la alegría y sembrando el miedo en el corazón de cada uno de sus habitantes. Las risas infantiles eran un eco lejano, reemplazado por el lamento constante de la desesperanza. Un día, una niña pequeña, llamada Yazzie, llegó al pueblo. Nadie sabía de dónde venía, ni cómo había llegado. Su cabello brillaba bajo el cielo gris, y sus ojos, grandes y brillantes, irradiaban una luz que parecía desafiar la oscuridad que envolvía Sombría. A diferencia de los demás, Yazzie cantaba, jugaba y reía, sin importar el ambiente lúgubre que la rodeaba. Su sola presencia era un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Al principio, los habitantes de Sombría la miraban con recelo. ¿Quién era esta niña que parecía ajena al dolor que los consumía? Pero poco a poco, la alegría contagiosa de Yazzie comenzó a derretir el hielo que había congelado sus corazones. Sus juegos inocentes, sus canciones alegres, su risa cristalina, fueron penetrando las murallas de tristeza que habían construido a su alrededor. Yazzie estaba desafiando la maldición que pesaba sobre Sombría. Su bondad, su inocencia, su pura alegría eran más poderosas que la oscuridad que había enraizado en el pueblo. Con cada día que pasaba, la niebla se disipaba, los colores volvían a la vida, las flores brotaban de la tierra seca y las risas de los niños llenaban nuevamente las calles. La transformación de Sombría fue gradual pero innegable. Las casas, antes lúgubres y desoladas, fueron arregladas, pintadas con colores vibrantes. La gente comenzó a sonreír, a compartir sus penas y sus alegrías. La esperanza renació en sus corazones, alimentada por la luz que emanaba de Yazzie. La llegada de Yazzie no solo marcó el fin de la maldición, sino el comienzo de una nueva era para Sombría. Un pueblo que había vivido en las sombras ahora brillaba con la luz de la esperanza, la alegría y la amistad. La maldición, debilitada por la fuerza de la alegría y la bondad, finalmente se rompió. Y cada año, en el aniversario de la llegada de Yazzie, el pueblo celebraba una gran fiesta, recordando la niña que les devolvió la luz y la felicidad, un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, la bondad y la alegría pueden triunfar.